¿Qué es mindfulness y cuáles son sus orígenes históricos? Bueno, mindfulness, la palabra ha sido traducida al castellano como atención plena o mente plena. Básicamente se trata de un entrenamiento en forma de un programa psicoeducativo que comenzó allá por el año 1979 en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Su creador, su fundador fue Jon Kabat-Zinn. Posteriormente, además de ser un programa psicoeducativo, el mindfulness ha tomado como aplicaciones en lo que es la terapia, ¿no? Como ciertas técnicas o ciertas posibilidades terapéuticas que a veces son integradas dentro del marco terapéutico, en la psicoterapia, pero básicamente se trata de desarrollar ciertas habilidades que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la atención plena, la conciencia, la conexión mente-cuerpo, y una mejor manera de manejar los estresores cotidianos. ¿Cómo llega el Departamento de Psiquiatría de INECO a incorporar esta práctica? Personalmente creo que la meditación fue la primera psicoterapia de la historia. 2600 años después, la evidencia científica que indica que la meditación tiene efectos fisiológicos potencialmente benéficos en la salud ha ido creciendo, yo diría desde la década del 70 hasta ahora, con los estudios de Benson y Walker sobre los marcadores del estrés, y en la actualidad tenemos mucha evidencia que indica que tiene efectos terapéuticos como complemento de los tratamientos tradicionales. En ese contexto podríamos citar la psicoterapia cognitiva dialéctica, que utiliza como parte constitutiva la meditación, mindfulness, en los programas terapéuticos, que es un tipo de psicoterapia para una patología muy compleja, que son los trastornos límites de la personalidad, y además todos los desarrollos de Kabat-Zinn en diversas condiciones patológicas. Aparte de la práctica personal, en mi caso particular con la tradición Soto Zen, me parecía muy importante incorporar mindfulness en un departamento de psiquiatría moderno como el INECO, en el cual la idea es tener al alcance de la mano todos los recursos terapéuticos posibles para dar un mejor cuidado a las personas que se acercan a pedir ayuda. ¿Y cuáles son las patologías que más se derivan o más concurren para realizar la práctica? En primer lugar, todos los trastornos por ansiedad, en los cuales estaba revisando recién un paper sobre los efectos de mindfulness y la rumiación, por ejemplo, que es el síntoma central de la depresión y del trastorno de ansiedad generalizada. Sabemos que si bien metaanálisis recientes muestran que este efecto es todavía sutil, es una de las patologías más utilizadas. Los trastornos del ánimo en forma fundamental y lo más importante son todas las patologías vinculadas al estrés. Es allí donde la meditación ha demostrado mayor eficacia, de ahí que tengamos un programa de estrategias de reducción del estrés basadas en mindfulness, básicamente estas. Por otro lado, en muchas patologías de las mal denominadas psicosomáticas se ha demostrado que la meditación tiene efectos beneficiosos, ¿sí? Por pequeños que sean, todo ayuda. ¿Y se puede practicar a cualquier edad? ¿Se puede hacer desde niños hasta ancianos o hay algún target de edad en particular? Sí, ahí ya estamos hablando quizá de la práctica del mindfulness no tan terapéutica, ¿no? Que es un poco lo que orientamos un poco aquí más para la parte terapéutica, en la parte de atención clínica, que tiene que ver con la parte de lo que llamamos bienestar, ¿no? Y de esa forma el mindfulness se está incluyendo mucho en la currícula escolar. Por ejemplo, en California algunas escuelas han incorporado el mindfulness dentro de lo que es la formación básica de los niños y de los docentes, porque desarrolla todas estas cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? La atención, la atención, al mejorar la atención también mejoran otras funciones ejecutivas asociadas netamente a la atención. Permite regular mejor el ánimo, la regulación emocional es otro de los aspectos fuertes del mindfulness. Entonces se está como incorporando ya desde etapas tempranas. Asimismo, bueno, sabemos que hay programas para adolescentes, para jóvenes, y el programa MBCR normalmente, si bien es abierto, suele concentrar mayormente personas entre los 20 y pico y los 60, 70 años. En realidad la práctica de mindfulness se puede hacer casi a cualquier edad, prácticamente como práctica
de bienestar, ¿no? De estar mejor. Luego sí hay algunas pequeñas contraindicaciones puntualmente para algunas personas que puedan tener algunas dificultades, como por ejemplo personas con pánico, ¿no? Nosotros en la clínica de ansiedad básicamente no trabajamos inicialmente con personas que tienen pánico porque sabemos que la persona panicosa tiene una hipervigilancia sensitiva constante y el mindfulness puede elevar eso y generar un efecto contrario al que buscamos, ¿no? Pero son como algunas contraindicaciones que tenemos que tener bien en claro y que las estamos trabajando muy bien aquí. Otra cuestión un poquito polémica todavía, que con el doctor Cvetkovic en algún momento lo hemos comentado, es el tema de pacientes psicóticos, ¿no? Aún no está establecido bien para quiénes sirve un poquito más el mindfulness y por ahora se presupone, se considera que el efecto es moderado, el bienestar que puede producir la práctica del mindfulness a este tipo de pacientes, ¿no? Así que bueno, todavía hay mucho para investigar. ¿Y hay algún periodo de duración de tratamiento o uno puede practicarlo indefinidamente? Porque vieron cómo son los pacientes, muchas veces cuando uno los deriva a algún lado ya quieren saber hasta cuándo tienen que realizar o no. ¿Cómo lo viven ustedes en su experiencia cotidiana con esto? Como yo soy el que suele hacer la prescripción, en este caso del tratamiento utilizando mindfulness, siempre tengo la prevención de hacerle ciertas advertencias a las personas que les hacemos esta indicación. En primer lugar, entender que no es un medicamento que uno lo toma y que va a ser una sesión de relajación o de mindfulness y se va a sentir espléndido a los 2 minutos. Eso no es así. En segundo lugar, recordamos un principio de la meditación fundamental. La meditación es una práctica, no es una prédica, no se aprende leyendo libros ni revistas de fin de semana, ¿sí? O sea que si no hay una práctica consuetudinaria, los efectos terapéuticos no se ven. Y en segundo lugar, es fundamental que esa práctica sea realizada guiada, en este caso por Martín, por una persona idónea, entrenada y preparada para explicar y conducir a las personas. Pero lo más importante es hacerles entender que el efecto es un efecto que lleva su tiempo y que requiere de cierta constancia. A personas con depresión esto puede resultarles difícil de entender, pero cuando uno se los plantea claramente de entrada, les resulta más fácil de entender que tienen que hacer un cierto proceso para empezar a notar los beneficios. Después uno puede practicar toda la vida eso. De todas formas, por ahí es interesante marcar que los estudios están demostrando que 2 meses de práctica con cierta continuidad diaria mantiene ciertos cambios y ciertos efectos el mindfulness en follow-up, en seguimientos durante 1 año e incluso Kabat-Zinn hizo algunos a 3 años, mantiene algunas mejorías puntualmente luego de 2 meses de entrenamiento en algunas patologías puntualmente, ¿no? Dentro de lo que es lo clínico. Pero como bien dice el doctor Cvetkovic, si uno quiere hacer de esto como un patrón mental, una pauta más de vida, se supone que es conveniente una práctica más extendida en el tiempo, ¿no? Porque esto a veces, si bien no se pierde, podremos decir que quedan cambios cuando uno interrumpe la práctica, es cierto que es necesario mantenerlos con cierta continuidad, ¿no? Y vos, Martín, ¿cómo lo vivís? Porque estuvimos mirando hace un ratito una de las sesiones de Mindfulness. ¿Cómo lo vivís vos desde tu lado, como quien realiza la práctica, y cómo lo ves en los pacientes? ¿Cómo ves que lo reciben los pacientes? Bueno, personalmente para mí el mindfulness fue una síntesis entre yo lo que había practicado, que era mucho las artes marciales y algo de meditación zazen en las artes marciales, y en mi vida con lo profesional. Yo sentí que el mindfulness fue un puente que unió ambas cosas, ¿no? Y realmente me supuso cierta flexibilidad para poder adoptar los ejercicios, la forma de trabajar, que es totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado, que era el trabajo en consultorio, ¿no? Me supuso cierto esfuerzo de adaptación, pero realmente lo hice gustoso. Y con las personas ocurre algo similar. Hay que ser cuidadoso en relación a las técnicas que uno va introduciendo, porque hay pacientes que son mucho más abiertos quizá a ciertos tipos de ejercicios. Me estoy refiriendo a ejercicios, por ejemplo, recostados en la colchoneta o ejercicios de respiración consciente. Inicialmente pueden tener alguna dificultad en adoptar estos ejercicios, pero normalmente eso va mucho en la pericia del instructor, en el equipo nuestro, que somos varias personas, no soy solamente yo, sino somos varias personas más. Estamos todos entrenados para reconocer cuándo y cómo ir introduciendo esas técnicas, ¿no? Y lo fundamental del mindfulness es, más allá de las técnicas, esto de trabajar con cómo la mente se relaciona con los fenómenos
ya sea externos, ya sea de la propia mente, a cada momento, ¿no? Cómo se va relacionando con todo eso. Y volviendo a la pregunta anterior que habías hecho en el principio casi, uno de los puntos fuertes del mindfulness son las enfermedades crónicas, porque lo que sabemos hoy en día es que no es solo la cronicidad de los síntomas lo que hace a la persona sufrir, sino también cómo mentalmente está luchando de continuo con esos síntomas, ¿no? A nivel mental, la resistencia, bueno, el negativismo, la evitación de síntomas. Entonces, todo eso hace que la experiencia sea de mucho más sufrimiento. Y el mindfulness trabaja mucho con eso, por eso dolor crónico, fibromialgia, psoriasis, cáncer, diabetes. Pacientes que saben que van a convivir toda su vida con esas patologías se ven muy beneficiados cuando logran manejar mejor su mente, ¿no? Tener un mejor manejo de sus reacciones emocionales frente a la sintomatología clínica. Y Marcelo, vos que dijiste hace un ratito que sos el que hace las indicaciones, esto más que nada para que lo escuche el médico general o el médico que a lo mejor se sienta en el consultorio todos los días y tiene una cantidad abundante de pacientes, ¿cómo elige uno el paciente? Porque tampoco uno corre el riesgo que si lo masifica lo transforme en una moda, y una moda que va a durar un tiempo y se agota y a lo mejor se pierden los beneficios que tiene. O en tu vida personal, ¿cómo elegís los pacientes? Bueno, pareciera ser que esto es una moda que ha cumplido 2.600 años. Que perduró bastante. Duró bastante y estas cosas avanzan lentamente. A la meditación le costó 700 años cruzar los Himalayas para llegar a la China desde la India y 1.200 para llegar a Japón. O sea que va avanzando lentamente con una mancha de aceite. La idea es que, tomando lo que decía Martín, es muy importante recordar que uno de los fundamentos por los cuales la meditación, uno de sus objetivos tiene que ver con el embodiment, la corporalización, la conciencia del propio cuerpo, es tener en cuenta que las emociones son cambios corporales, ¿sí? Y a partir de ahí uno entiende mejor cómo una técnica que trabaja mucho la conciencia de la propia actividad psíquica, pero también de la propia actividad corporal, si no hacemos una división entre lo psíquico y lo corporal, pero digamos lo mental y lo corporal, es comprensible entender cómo en todas aquellas condiciones en las cuales uno necesite regular emociones o comprender emociones para hacer un trabajo que permita mejorarlas, esto mindfulness puede tener digamos, aplicaciones. Entonces, a partir de ahí, uno ve que hay personas que están más dispuestas que otras a hacer este camino. En general, la gente está perceptiva y es raro que digan que no, pero hay gente que está más dispuesta a hacer un camino que tiene que ver con una toma de conciencia, esta conciencia plena sobre el propio padecimiento, como primer paso para avanzar en el trabajo de la meditación. Ese sería el patrón que uno utiliza. En términos generales, en terminología psicológica moderna, hablaríamos de capacidades metacognitivas. Las personas que tienen la capacidad de ponerse en un plano en el cual pueden observarse a sí mismos son aquellas que seguramente van a tener más posibilidades de ser beneficiadas por la meditación, por mindfulness. Y la otra parte de la pregunta es que nos pasa mucho a los médicos, que yo lo hablaba antes fuera de la entrevista con Martín, es cómo se puede dar cuenta uno, cómo elige uno un lugar confiable para derivar a sus pacientes. Porque después aparecen los super expertos por todos lados, que esto y lo otro, y la realidad que lo que puede ser un beneficio no se transforma en tal. ¿Qué puede tener en cuenta el médico para decidir, bueno, que vaya a tal lado o al otro, sin puntualizar lugares, ¿no? Esa pregunta es importante por cuanto el lugar donde se realiza, yo creo que lo primero es tener en cuenta el lugar donde se realiza la actividad, eso es una referencia importante. En este caso en INECO, Mindfulness está inserto dentro de lo que es el Departamento de Psicoterapia Cognitiva, pero en relación con psiquiatría, neuropsiquiatría y todas las demás disciplinas, como una práctica complementaria en muchos casos, y tiene como un marco protector que lo rodea de mucha seriedad, digamos, ¿no? Eso creo que es una garantía. Ahora si vemos un lugar donde se da Mindfulness sin esto, bueno, se trata de ver la capacidad de los instructores o las personas que están a cargo de la actividad para poder realmente valorar su pericia en eso, ¿no? Normalmente esto supone cierta capacitación personal de varios años. Actualmente se está certificando en algunos lugares del mundo, empezando a certificar hace muy poquito, nosotros estamos empezando ese camino también, pero de todas formas
lo básico y más importante es un entrenamiento personal que tiene que tener quien da estas prácticas luego, para poder brindar un ámbito de seriedad a quien concurre a tomar alguno de los programas o de las sesiones de mindfulness, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Mi maestro de budismo siempre hablaba del pensamiento coloidal, que se da mucho en la cultura milenarista, que todo tiene que ver con todo. Y no todo tiene que ver con todo. Entonces, una cosa que uno puede observar es que frecuentemente se pregona la práctica en la meditación junto con otras prácticas que son francamente supercherías, qué sé yo, Reiki, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una buena forma es mirar eso, ¿sí? Que donde se practique mindfulness y no se mezclen prácticas serias y llevadas a cabo por gente idónea con prácticas que tienen un sustento, por lo menos científico, bastante dudoso. Es un buen tip para los médicos para que miren. Muy elegante la respuesta. ¿Y existe algún curso o algún ámbito donde aparezcan formadores o instructores? ¿Cómo uno se capacita para...? Nosotros hacemos formación de instructores aquí, que es una formación anual, todo el año, semanal, que incluye también un retiro meditativo, y hay lugares serios donde se hace también. Normalmente es una formación anual de varios meses, donde la persona va primero haciendo un trabajo consigo mismo de práctica meditativa, práctica personal, y luego va comenzando a tomar los fundamentos y las herramientas, sobre todo clínicas, del mindfulness. Nosotros tenemos el curso básicamente para profesionales de la salud mental, ¿no? Pero en Favaloro damos también la formación y la capacitación a profesionales de la salud en general. Y ahí tenemos médicos generalistas, hemos tenido hasta dentistas, hemos tenido en realidad personas de la salud que quieren conocer y quieren interiorizarse sobre lo que es el mindfulness. Me gustaría que cuenten algo como para ir cerrando de su experiencia acá en las... me parece que más Martín, que es el que relata y el que lo vive cotidianamente. ¿Qué nos podrías decir de la experiencia cotidiana sobre las sesiones? Me gustaría decirte en relación al mindfulness, en relación con la institución esta, me parece que eso sería como algo interesante, cómo el mindfulness fue creciendo a partir de una práctica que era todavía, incluso para mis colegas aquí, un poquito extraña, y a veces me veían pasar con las colchonetas y con el material, y muchos me miraban como diciendo, ¿qué está haciendo este muchacho? A una apertura gracias a personas como Marcelo o personas que ya el jefe de mi área, Fernando Torrente, o la doctora Lechiski, que actualmente es la directora, como ellos también fueron brindando ese espacio para que esto se pudiera ir abriendo y pasar de ser una práctica sospechada de cierta dudosa reportes científicos a una práctica en la cual realmente está conectada con todas las disciplinas, las clínicas y los distintos departamentos de INECO. Me parece que eso es lo más importante, al menos me llena de orgullo el tema de que hayamos podido generar en estos 7 años un espacio de seriedad y de trabajo coordinado. Como dice Fernando Torrente, jefe mío, es que estar en el mainstream, como en el medio de la movida de INECO, que es un lugar muy interesante para trabajar, tanto en lo clínico y en lo investigativo, y me parece que eso es lo más rico, ¿no? Ver el crecimiento de INECO a partir del trabajo serio y continuado durante estos años. Muchas gracias. Gracias.